Después de este descanso para comer, retomamos las lecturas de las conferencias y es el turno de la conferencia titulada Edad y vida laboral de las gentes. Ponencia elaborada por los escritores Iván Parro, Consuelo Giner, Encarnación Sánchez Arenas, Antonio Prima y Joaquín Castillo Blanco como coordinador de la ponencia. Cuando queráis. Bien, buenas tardes. Gracias por la escucha. Muchas gracias. El título es Edad laboral de las gentes, podríamos decir igualmente edad laboral de las criaturas, para evitar aquello de chico, chica, chico, chica. La ponencia se divide en dos partes. Una, edad laboral y empleo, y los derechos pasivos de las gentes trabajadoras. Es un asunto que vengo peleando con este criterio. Vamos a ver, el día 17 de noviembre, si mal no recuerdo, se publicó un decreto ley, un Real Decreto Ley 33/1978 de 16 de diciembre, por el cual la mayoría de edad pasaba a 18 años. Ustedes saben que por aquellas fechas la mayoría de edad estaba en 14 años, 21, las mujeres no tenían voz ni voto y tenían que ir en el banco, pues tenían que ir detrás de la mano del marido, etcétera, etcétera. Entonces vino este decreto ley a crear una mayoría de edad de 18 años para todo el mundo, pero hete aquí, menos para la del trabajo, que se lo quedó en 14 años tal y como venía por el Código de Derecho del Trabajo, que es del año 40, si mal no recuerdo. No estoy leyendo y por eso me falla la memoria, o lo que estoy diciendo. Y entonces se quedó en 14 años. Yo supongo que desde entonces hasta aquí ha llovido un poco y entiendo que la edad laboral debe pasar a 18 años. El día 15 de marzo de 1980 entró en vigor la ley del Estatuto de los Trabajadores. Hoy esa ley no la conoce ni el padre que la parió, en principio es John Woodcock. Y entonces, pues ha habido de todo y hay de todo. Ahí tiene una redacción muy rocambolesca, muy retorcida, para declarar la mayoría de edad laboral. Si lo encuentro, lo leo. Sí. Dice el Estatuto de los Trabajadores, artículo 7. Podrán contratar la prestación de su trabajo a quienes tengan la plena capacidad de obrar conforme a lo dispuesto en el Código Civil. Código Civil, en esas fechas, ya en el año 80, establece que la mayoría de edad se fija en 18 años. Desde que el 16 de noviembre lo estableció con el Real Decreto Ley 33 de 1978. B. Los menores de 18 años y mayores de 16 que vivan de forma independiente con consentimiento de los padres o tutores. Así es, entre el 29 de diciembre de 1978 hasta el 15 de marzo de 1980, ya con la Constitución española en vigor, la edad laboral era de 14 años. No tengo nada contra eso porque yo empecé a trabajar a jornada completa a los 8 años. Pero sí pido y aquí exijo a las autoridades que la edad laboral pase a 18 años. ¿Por qué?
Y además digo que toda esta situación es anticonstitucional porque viola el artículo 14 de la Constitución. El artículo 14 de la Constitución, muy ligeramente, dice que todos somos iguales, chicas y chicos, en derechos y obligaciones, sin distinción alguna de raza, sexo, etcétera, etcétera. Y entonces yo entiendo que la edad laboral tiene que pasar a los 18 años porque eso faculta a los estudiantes, a los chavales, a las criaturas, el poder ampliar su formación hasta que termina la escolarización obligatoria. Porque conforme a la Ley de Educación 2006, la cual pues han tenido como la Ley de Educación, la Ley de Formación Profesional, la Ley de Universidades, todo es un maremándum de disposiciones, unas se solapan a las otras, unas se contradicen a las otras, etcétera, etcétera. Y entonces yo planteo que la formación debe de ser la formación obligatoria básica, para que nos entendamos, de 0 a 18 años. Entonces, en este momento, la Ley de Educación, el artículo 4, admite voluntariamente de que los chavales que no han terminado la educación básica a los 16 años puedan mantenerse en la escuela, en los centros de formación, hasta los 18 años. Y entonces, ¿qué ocurre? Esa estancia de 2 años es una estancia voluntaria de las criaturas. Yo sostengo que debe ser obligatoria. ¿Y qué hacemos con esas criaturas que dicen los maestros, los enseñantes? Dicen que es muy difícil sujetar a criaturas en los centros de formación que no quieren estudiar. Muy bien, pero tenemos que esas criaturas, a lo mejor, si le das una piedra, como le dieron a Miguel Ángel, te saca un David, es que antes no me acordaba, te saca un David. Y Miguel Ángel decía, y digo porque ahora creo que no lo dice, porque no tiene eso escrito, creo, que obviamente él no ha hecho otra cosa. David estaba allí, en esa piedra. Lo que ha hecho ha sido moderar la piedra. Bueno, pues si a esas criaturas que no quieren estudiar, le das la piedra, le das un tarugo, te saca un figura. Bueno, pues eso es lo que yo planteo. La edad laboral de 0 a 16 años. De tal forma que creamos unas etapas de formación, educación infantil de 0 a 6 años, primaria de 6 a 12, secundaria de 12 a 16, no estoy modificando la ley, y bachillerato de 16 a 18. Pero el que no hace bachillerato porque no quiere venir a las universidades, porque no quiere seguir estudiando, pero es un manitas o un técnico, lo que fuere, pues entonces a estos muchachos, a estas criaturas, dejarlos obligatoriamente en las escuelas y llevarlas hasta la formación profesional. Eso es lo que estamos planteando en la primera parte de esta ponencia. Para que en esos 2 años podamos ampliar la formación profesional, cualquiera que sea el oficio. Obviamente, y la elección de oficio pues tendrá que ser de acuerdo con los informes académicos, técnicos, psicológicos, sociológicos, el capricho o no capricho de las criaturas y con la anuencia de los padres o tutores. La segunda parte, que para resumir, estamos hablando de algo que ya dijimos y en aquella fecha lo presentó el amigo Antonio, que es los derechos pasivos de los trabajadores. Me acuerdo que hace ya unos cuantos años yo llegué a la Oficina de Seguridad Social con un documento que había redactado yo, no me acuerdo por qué, pero imaginemos que era un cambio de cuenta bancaria de un jubilado. Y entonces, pues, hay la mala costumbre desde hace unos años
en la dirección provincial, bueno, prácticamente todas las oficinas de seguridad social, de que vas con un documento, en vez de quitaron la ventanilla de registro y tienes que esperar a hacer cola a que el funcionario se lea el documento y después lo enseñe. Pero bueno, fui disciplinado en aquel momento y yo hago cola, voy y le presento al señor y dice, ¿esto qué es? Digo, eso es un cambio de cuenta bancaria de un sujeto de derechos pasivos. ¿Derechos pasivos? Se queda así. Sí. No, oiga, esto no. Yo derechos pasivos entiendo los de los jubilados, los empleados públicos. Y el señor que ha trabajado la piedra y cobra una pensión no está cobrando derechos pasivos. Pues entonces, lógicamente. Así es que don Antonio, que cobra jubilación, y doña Consuelo, que cobra derechos pasivos, ¿es lo mismo? Sí, es lo mismo. Es una cuestión de lenguaje. En la seguridad social, en cuanto a derechos pasivos, también se viola el artículo 14 de la Constitución. Sostengo esto porque pregunto, se me acaba de decir que como he juntado yo a un catedrático de una universidad con el jefe del Estado, el primer ministro. ¿El jefe del Estado ustedes creen que es un trabajador por cuenta ajena? O como en una ocasión me dijo, no me acuerdo quién, pero bueno, un ciudadano, ¿es un trabajador por cuenta ajena o un trabajador por cuenta propia? Y dijeron, no, cuenta propia. Bueno, ¿dónde estamos? Bueno, tanto el jefe del Estado como el primer ministro, como el catedrático de universidad, entiendo yo, como el embajador en Naciones Unidas, el alcalde, el concejal, son trabajadores todos por cuenta ajena. Pero este aquí que hoy todavía la Ley General de Seguridad Social está discriminando a esta de forma, eso que llaman discriminación positiva. Hacia las mujeres hay una norma de discriminación positiva para por las mujeres. Bueno, pues en este caso hay una discriminación positiva para favorecer a trabajadores por cuenta ajena. ¿Y cómo es eso? Sí, porque, por ejemplo, los jueces tienen su propio sistema de seguridad social y los jueces, magistrados, el mundo de la judicatura, son trabajadores por cuenta ajena. Hace pocas semanas, oí a una magistrada decir que ella es trabajadora por cuenta ajena. Ay, perfecto, yo lo celebro. Pero aplíquese el cuento, porque ustedes sostienen no me acuerdo ahora exactamente, un sistema de seguridad social privilegiado, con que han visto ustedes ir al médico, a un ambulatorio médico, a un juez, a un militar, al jefe del Estado, al primer ministro, al ministro. No, ¿verdad? Se mantienen por privilegios, que repito, violación del artículo 14 de la Constitución, mantienen todavía privilegios. Y esta es la razón por la cual mantenemos que eso es una violación, otra violación más del artículo 14 de la Constitución. Entonces, a esos efectos, obviamente, estas calificaciones que acabo de dar, pues deberían de tributar en seguridad social régimen general, con lo cual, lógicamente, el régimen general de seguridad social, que es la de todos los trabajadores, pues no tendría tantos problemas económicos como tiene. Entonces, para crear los derechos pasivos que hemos hablado, lo que hacemos es que hoy en este momento también hay dos tipos de cotizaciones, dos bases de cotizaciones. Una mínima que está normalmente sujeta al salario mínimo interprofesional multiplicado por 14 dividido por 12. Los 14 son las pagas extraordinarias, 12 son los meses del año. Y eso les servirá en el futuro para crear los derechos pasivos de ustedes y de cualquier trabajador, también del jefe del Estado y el primer ministro.
tiene que cobrar derechos pasivos, pero obviamente sujetos a cotizaciones de seguridad social. Si no, pues no, mire usted, no. En seguridad social entendemos que solo hay dos tipos de trabajadores: trabajadores por cuenta ajena y trabajadores por cuenta propia. El fontanero que tiene un despacho, un taller en la esquina de su casa, ¿es un trabajador por cuenta ajena o un trabajador por cuenta propia? Obviamente es su cuenta propia. Cotización que también debe estar sujeta a base máximas y mínimos. No como ocurrió con ocasión de la ley 20 del año 2011, perdón, 2007, la ley 27 de 2011 es otra. La ley del 20 del 2007 es la ley del trabajador, de los trabajadores autónomos. Fue una chapuza y hoy 3 veces más de chapuza. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Lo que dan, que antes he dicho, los electores. Entonces no crean ustedes que estoy diciendo. Obviamente esas leyes las han hecho unos diputados y unos senadores que son productos de unas elecciones. Es decir, resultado de lo que han hecho los electores. Bien, pues esa ley, cuando llegó al Senado para lo que llaman lectura de segunda opinión, entonces por una parte estaba obligando a cotización voluntaria, accidentes de trabajo y desempleo. Difícilmente al señor Llorens le van a dar, va a cotizar, que está cotizando obligatoriamente desde el 1 de enero del 19, desempleo, pues va a ir a cobrar desempleo. Entonces, cuando regresa esa ley al Congreso, porque había variaciones de comas o puntos o cosas así, entonces los padres de la patria del Congreso de Diputados, ¿qué hacen? Juntan los dos conceptos, accidente de trabajo y desempleo, para, en vez de recaudar el 2 o el 2 o nada, hacen obligatorio y juntan, y así recaudamos el 5%, para favorecer la recaudación y el tesoro de seguridad social, que a su vez después un gobierno presidido por un tal Mariano Rajoy hizo desaparecer 70.000 millones de euros, no mucho, una propina de las que da el señor Llorens. Bueno, pues entonces repito, los trabajadores autónomos tienen que tener las mismas derechos y mismas obligaciones, que no como ahora mismo se dan. Ahora mismo ya prácticamente los mismos conceptos que tributan un trabajador en el régimen general, lo tributa también el trabajador autónomo, pero con carácter obligatorio. Eso efectivamente a los trabajadores autónomos le ha supuesto un costo adicional que jamás normalmente va a gozar de esos derechos. ¿Por qué? Pues porque un trabajador autónomo normalmente es eso que últimamente llaman un emprendedor. Si pierde un trabajo, una actividad, pues buscará la otra. Y entonces por eso lo tenemos. Bueno, y ya me paso a lo que hemos dicho de derechos pasivos. En el año 1980, o en febrero de 1981, ustedes lo habrán oído, la jubilación se cogía por las cotizaciones de los 2 últimos años. La picaresca española la conocen ustedes. ¿Qué pasó entonces? Pues el primer ministro era Suárez. De acuerdo con Nicolás Redondo y la anuencia de Marcelino Camacho, se publicó el decreto ley 13, vamos, de decreto ley desde entonces, hoy ya no sé ni en qué número estamos, de decreto ley 13/1981, en el cual decía que
de acuerdo, conforme la jubilación se calculará por los dos últimos meses de cotización, pero sin incrementos excesivos o simplemente sujeto a los incrementos del salario mínimo interprofesional, que es lo que haya subido, o el precio, el nivel de vida, etcétera, etcétera. Y bueno, pues aquello estuvo en vigor hasta el año 85, desde el 81 al 85, hasta que sale la ley llamada Ley Boyer, Ley 26 de 1985, en el cual se pasa a una jubilación de obligatoriamente base de cotización calculada, base regulada, perdón, conforme a los últimos 8 años de cotización. Bueno, así llegamos hasta el año 2011, la llamada Ley 26 de 2011, en que la jubilación pasa a calcularse conforme a la base reguladora de los 15 años. ¿Qué ocurre con esos 15 años? Los primeros años tendrán un incremento de IPC, cosa que no tenía la del 85, un incremento de IPC mes a mes, calculado mes a mes. Esa base reguladora se une a la base reguladora de los 2 últimos años, que se toman por bases de cotización, y se suma a la base de cotización, y entonces se divide todo eso por los meses correspondientes más las pagas extraordinarias, y así nos da la base reguladora. No sé si me explico o me entienden. Entonces, así llegamos hasta el año 2011, en el cual pasamos a calcular la base reguladora de los 15 años y la jubilación hasta los 67 años, antes 65, ahora 67. Pero ojo, esa ley tiene un periodo transitorio que termina en el año 27. Yo sé que tengo conocimiento que la Seguridad Social está calculando conforme a los 25 años desde hace un par de años. Claro, nadie protesta, nadie dice nada, hasta que alguien vaya y comparezca a los tribunales y gane el asunto. Así tenemos que la jubilación, yo entiendo, repito, de todos tipos de trabajadores, el primer ministro, fontanero, el señor de la esquina, los profesores de aquí, cualquier trabajador, es un trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, según sea, y todos tienen que tener los mismos derechos y las mismas obligaciones, y por supuesto el mismo centro médico, el hospital, o si es medicina privada, primaria, pues el ambulatorio correspondiente, o simplemente poner otro sistema, ya que a lo mejor pues, a un ambulatorio no va a ir un juez o un militar, o sea, pues entonces lógicamente otro tipo, establecer otro tipo. Y bueno, pues creo que por aquí ya no hay más cosa que así. La jubilación, nosotros entendemos que la jubilación, perdón, la edad laboral, hemos dicho, nace para nosotros, no en este momento, a los 18 años, y terminará más pronto o tarde, está fijada en este momento conforme a la ley 27 de 2011 en 67 años, terminará siendo a los 70 años. ¿Y qué ocurre, como se ha dicho aquí en esta mesa esta mañana, que alguien a los 70 años pues no está para dar clases, por ejemplo? ¿Por qué? Pues porque está castigado o castigada, lo que sea, su cuerpo no responde, etcétera, etcétera, o el señor no tiene los mismos riesgos, un trabajador de esta casa, que un trabajador de Altos Hornos. Bien, para eso establecemos 6 niveles de riesgo de conformidad, de cotización de conformidad con el CNO. El CNO es el Código Nacional de Ocupaciones y el CNE es el Código Nacional de Actividades Económicas.
cosa que ahora empieza a calcularse así, a aplicarse esos códigos en seguridad social. Y así tenemos que una jubilación a los 70 años se le exigirá al menos 40 años de cotización. La cotización, ojo, aunque lo acaba de cambiar el Tribunal Supremo, se entiende 8 horas de trabajo, día completo, ¿eh? Y entonces, para eso, ese trabajador o esa trabajadora deberá haber cotizado, para cobrar el 100%, 14.400 días. Eso, si ustedes dividen 100 por 40, sale a 2,5%. Por cada año trabajado, 2,5% de la base reguladora. ¿Y qué ocurre con el señor que trabaja en Altos Hornos o un camión de esos de 40 toneladas? Esa persona obviamente tiene más riesgo laboral que un administrativo, por poner un ejemplo. Bueno, entonces para eso hemos establecido 6 códigos de actividad, de riesgo. Supongamos que el trabajador está en el riesgo 4. Bueno, pues a ese señor se le exigirá 37 años. Pero, ¿qué ocurre con 37 años? ¿Se le aplica el 2,5% también de su base reguladora? No, se le aplica el 2,71, 701 o una cosa así, ¿eh? De tal forma que, habiendo cotizado 37 años, cobrará también el 100% de su base reguladora. Y así no perjudicamos a nadie y además evitamos algo que todavía hoy está vigente. La Ley General de Seguridad Social establece que si usted no ha cotizado 5.400 días, repito, días completos, usted no va a cobrar ni un céntimo de seguridad social, de derechos pasivos. Yo entiendo que eso en mi pueblo dirían robar. ¿Quién roba? En este caso roba el Estado al cotizante. El cotizante posiblemente le ha robado al Estado porque no ha trabajado de forma conveniente, porque lo ha hecho mal, porque ha metido la mano en la caja, etcétera, etcétera. Pero en este caso, en cuanto a derechos pasivos, si usted no ha cotizado 5.400 días, la Seguridad Social, conforme a la ley, no le paga a usted ni un céntimo. Eso, repito, es robar. Nosotros entendemos que debe de cobrarse los derechos pasivos conforme a los años cotizados, pero contando desde el primer momento. Y así, si usted quiere, por ejemplo, jubilarse a los 55 años porque está cansado, porque está cansada, porque su cuerpo ya no aguanta más, pues entonces nos iremos a ver cuántos años ha cotizado usted y entonces sacaremos la base reguladora de sus derechos pasivos, como acabamos de decir, y entonces le pagaremos a usted según su nivel de riesgo. Claro, pero ese nivel de riesgo también podemos tener que efectivamente una persona ha trabajado primeramente en una actividad y después al final de su vida va a trabajar en otra. Y esta es la que ha tenido más riesgo que aquí en esta. Bueno, en esta de más riesgo, si usted no ha cotizado 20 años, no se le favorecerá en esa escala de beneficios. Posiblemente se saque una media, pero eso es otra historia, ¿eh? Y entonces usted perfectamente se podrá jubilar a los 20 años, perdón, a los 59 años o 60 o 65, es decir, lo que se llama jubilación anticipada, pero obviamente pagándole conforme a la base reguladora de sus cotizaciones, cosa que hoy no ocurre. Ahora mismo ya se está discutiendo que hay que evitar los anticipos de jubilación, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero nosotros entendemos que la jubilación perfectamente puede ser anticipada conforme a unos años cotizados.
que usted ha cobrado sus derechos pasivos y sus cotizaciones y su nivel de riesgo le da derecho a una jubilación, una prestación, unos derechos pasivos de 300 euros. Bueno, pues es su problema. Mire usted, usted es lo que ha devengado. La Seguridad Social no le va a pagar más de estas escalas, pero es lo que ha devengado conforme a sus cotizaciones y años cotizados. Y bueno, pues eso es lo que finalmente estamos planteando aquí, más o menos es todo lo que queríamos decir. Creo que no sé si me dejo alguna cosa, pero como no he leído, y únicamente dar las gracias a todos ustedes, dar las gracias aquí a doña Isabel y a todos los ayudantes, al señor Cienfuegos, que ya me ha dicho que ahora ya normalmente no hace muchos incendios, que se porta bien, y bueno, pues muchas gracias. Después de esta interesante conferencia, se habrán dado cuenta de que estamos ante un economista, Muchas gracias. un economista importante y además un gestor administrativo importantísimo. La que tenemos a continuación se titula Crisis de refugiados de guerra y está elaborada por la escritora Elena de Val. Diciendo es difícil resumir la compleja problemática de los refugiados. Yo lo voy a resumir en un corto espacio de tiempo. Lo voy a intentar. A pesar de nuestra vida europea del siglo XXI, con más o menos confort, vamos a intentar durante un rato salirnos de él, si podemos, y acercarnos a uno de los problemas cruciales más grandes de nuestro tiempo, si somos capaces humanitariamente de una visión de mayor alcance. Imaginemos por un momento que nuestro país, por muy difícil que sea, entrara en un conflicto interno tan grave que nos viéramos obligados a huir con nuestra familia para proteger la vida, que perdiéramos nuestros medios económicos, nuestro hogar, todo. No debe ser tan difícil realmente, porque la mayoría de los que estamos aquí por lo menos hemos vivido las consecuencias de guerras vividas por nuestros padres y abuelos, tanto en España como en la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora se trata de adentrarnos en una visión global y no particular. O sea, verlo como fenómeno preponderante en un mundo actual. Algunos refugiados llegan a los campos de acogida con síntomas de depresión, de estrés postraumático, debido a las difíciles situaciones que han vivido en su país de origen o durante su desplazamiento. Muerte de familiares, amigos, pérdida de trabajo, medios económicos, hambre, abusos sexuales, destrucción de un hogar, peligros durante el desplazamiento, como redes de traficantes, asaltos, torturas y muchos abusos, entre otros. Es necesario, antes de avanzar, aclarar conceptos, no todo el mundo los tiene claros en cuanto a la terminología. Huimos de mencionar ONGs, aunque para evitar lógicamente el proselitismo, pero vamos a acercarnos, es necesario, a lo que es la Agencia de las Naciones Unidas, mundialmente conocida con las siglas de ACNUR, ya que su alto comisionado protege a las personas forzadas a huir de sus hogares. Tenemos por un lado las personas refugiadas, que son aquellas que no pueden volver a su país de origen debido a un temor fundado de persecución, conflicto, violencia o circunstancias que hayan perturbado seriamente el orden público y que en consecuencia estas requieren protección internacional. Confundir el término refugiado con una subcategoría de migrante va en detrimento de la vida y seguridad de quien huye de conflictos y persecuciones. Otra diferencia clara es la de asilo y refugio. El asilo se otorga principalmente a un individuo, mientras que el refugio es o tiene un carácter más humanitario y se le otorga principalmente a un grupo. Por lo tanto, tenemos
por ahora 3 diferencias claras. La de exiliado, que es el expulsado a otro país por razones ajenas a su voluntad y se le impide regresar al mismo. El refugiado, que es el que debe cruzar la frontera de su nación por razones de conflictos armados, raciales o persecución religiosa o simplemente crisis humanitaria. Y por último tenemos el migrante, que es el que por su propia decisión sale de su país, emigrante, y entra en otro, inmigrante, por distintas razones como mejorar su nivel profesional, estudios, búsqueda de reunificación familiar, etc. De una u otra forma, la migración es, en todas sus variantes, realidad social presente en todos los países desde que se formaron las sociedades. Sin embargo, ha sido en el último medio siglo cuando el fenómeno ha crecido exponencialmente. Vamos a empezar centrándonos en la segunda mitad del siglo XX y dejando atrás a la población europea que tuvo que salir al exilio, como la española tras la Guerra Civil o tras la Segunda Guerra Mundial, muchos europeos. Empezamos pues con los 50. En 1956, la ex Unión Soviética interviene en Hungría por las protestas de soldados, estudiantes y ciudadanos contra la política de dominio ruso, ocasionando 200.000 huidas en calidad de refugiados. En la década de los 60 se consolida la descolonización de África con sangrientas guerras civiles en Congo, Ruanda, Burundi y emigración cruzada de población hacia países vecinos o minorías a Estados Unidos. Para 1970 tenemos ya más de 1 millón de refugiados en África. Entre los 70 y los 80, el subcontinente indio y la península de Indochina en Asia atraen la atención mundial hacia los refugiados vietnamitas. La huida en barco de miles de vietnamitas de origen chino, los llamados Boat People, era la rutina. Con excepción de China, ningún país vecino autorizó su estancia. Muchos se perdieron en el mar y otros sobrevivieron en situaciones precarias. En los años 80 empezaron a mezclarse factores económicos y políticos en movimientos forzados de población, surgiendo grandes campos de refugiados con la presencia amenazante de armas. Son el ejemplo del traslado de miles de etíopes a países vecinos, Sudán, Somalia, por ejemplo, o la expulsión de 3 millones de afganos a Pakistán y otros 3 a Irán, como consecuencia de la invasión soviética en su país. En América, más de 2 millones de centroamericanos abandonaron su tierra debido a la tensión sociopolítica en Nicaragua, Guatemala, Honduras. Y no nos olvidemos de que en la década de los 70 el establecimiento de regímenes militares había lanzado al exilio a miles de chilenos y argentinos. La distancia cada vez mayor entre los países desarrollados de la Europa occidental, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y el resto de naciones africanas, latinoamericanas, algunas asiáticas o europeas en aspectos tecnológicos, industriales, de educación, bienestar económico, trajo en los 70 un mayor volumen de migración internacional y a su vez una actitud defensiva en los países industrializados, endureciendo su política de inmigración. Los Estados Unidos aceptaron más refugiados que el resto del mundo industrializado. Entre el 75 y el 90, más de 2 millones, de los cuales más de 1 millón eran indochinos. Pero con la misma política desigual de desprestigiar cualquier persona de procedencia de política socialista. En los años 90 eran 9 millones los que cambiaron la residencia en la región exsoviética. En la conferencia de Ginebra, en 1996, hubo que hilar muy fino con la terminología e inventar términos nuevos. Se enfrentaban a palabras como refugiados, desplazados internos, repatriados, pueblos anteriormente deportados, emigrantes ecológicos y en tránsito,
En lugar de emigrante forzado, término usado por Rusia para designar a los rusos y rusohablantes que eran repatriados de antiguas repúblicas soviéticas, se acuñó el nuevo término de persona de reasentamiento involuntario. Otros importantes desafíos de los 90 fueron la salida de miles de kurdos en Irak tras la guerra del Golfo Pérsico en el 91 y atender a las migraciones forzosas que originó la guerra de los Balcanes. En ambos casos había que auxiliar a la población civil en plena guerra y atender los campos de refugiados a la vez. El desplazamiento de migración era forzoso y se elegía a la población civil como objetivo, con violencia de género, claro. Violaciones sistemáticas de mujeres, jóvenes en asesinatos masivos, niños, soldados. Al concluir el siglo XX, unos 150 millones de personas vivían fuera de su país, lo que equivale a un 2,5% de la población mundial. Y 15 de esos 150 millones eran refugiados. El siglo XX, pues, terminaba con una fuerte presión migratoria en los países industrializados, con medidas rigurosas para frenar la entrada, pero sin desarrollar estrategias de disuasión efectiva para los indocumentados, ni para distinguir un emigrante económico de un refugiado. Las dificultades de ambas categorías desembocan en un aumento de contrabandistas y traficantes de inmigrantes. La compleja dinámica de protección diversifica la labor humanitaria de la ONU y las pequeñas ONG, garantizando la seguridad de las personas en situaciones de guerra y luchando por el respeto al derecho de asilo de esos desplazados, para que puedan asumir la responsabilidad que supone un refugio futuro. Entrado el siglo XXI, fue el año 2015 el que cambió el continente de Europa, con crisis de refugiados, propiamente dicho ahora, a partir de esa fecha. Queremos constatar hechos que justifican el uso de ese término. Crisis, pues el éxodo masivo de más de 1 millón de emigrantes en barcos sobrecargados que se hundieron en el Mediterráneo causó miles de muertos en el intento de llegar a las costas, mientras unos países abrían sus brazos y otros cerraban sus fronteras. La migración masiva sigue hoy. Cabe preguntarse, ¿ha fracasado Europa en las políticas de acogida? Reflexionemos. Muchos sirios, tras la guerra de 2011, huyeron a Turquía como mejor opción, pues esta limita con Grecia y Bulgaria, por lo que se convierte en sala de espera para llegar a la Unión Europea en 2015. Pero Italia, con su cercanía al norte de África, pronto se convirtió en un destino privilegiado, arriesgándose a cruzar el Mediterráneo, como hemos tenido estos días últimos con Lampedusa, pero no me voy a meter en lo de este mes. El trabajo está hecho a lo largo de este verano con datos y análisis más profundo, por lo tanto no es procedente. A su vez, en los Balcanes se ve a muchas personas de Serbia que habían viajado desde Oriente Medio, serpenteando hacia el norte de Macedonia y buscando su camino hacia Alemania, país con reputación de hospitalario. Miles llegan a Berlín y Múnich, y una multitud les recibe con carteles y regalos. A personas exhaustas, cuenta un corresponsal de la BBC en Berlín. El cambio se produjo al disparar la policía de Macedonia contra los que cruzaban la frontera en Grecia. Europa se vio desbordada. En Hungría, el gobierno selló la estación de Budapest para evitar que prosiguieran su viaje. En su desesperación, estos acudieron al tráfico ilegal, buscando contrabandistas. En Austria se encontró un camión que había viajado desde Hungría con cadáveres de inmigrantes. Angela Merkel anunció que aceptaría 800.000 solicitantes de exilio y como asilo,
con su famoso eslogan de Wir werden das schaffen, lo lograremos. Y organizó una logística interna de distribución para evitar invasiones abusivas, desproporcionadas en ningún país o zona de Alemania. Finalmente, la ruta de los Balcanes se cerró en 2016. Turquía acordó con la Unión Europea que recibiría millones en ayuda si acogía a esos sirios que se habían quedado atrás. Pero claro, manipulados como peones. En Suecia, muchos se desencantaban al ver que ya no era ese paraíso con el que soñaban, pues algunos, incluso con alto nivel educativo y un inglés excelente, tuvieron dificultades, pues sus títulos no eran válidos ahí, ni reconocidos de ninguna manera. La vivienda y el empleo eran inalcanzables en listas de espera. En Hamburgo se llegó a convertir contenedores de carga en casas y hogares. En Ámsterdam se construyó una ciudad entera contenedor para refugiados. En Alemania algunos vieron incluso la oportunidad, la respuesta para la escasez de trabajos en personas cualificadas, pero por otro lado los delitos cometidos por solicitantes de asilo, en su mayoría procedentes del norte de África, de ataques contra mujeres jóvenes en Colonia, alimentaron la ira y despertaron el racismo y sentimientos racistas. La crisis económica empujó el auge de políticas nacionalistas en toda Europa en ese proceso de integración. Bien, y pasemos a España. ¿Qué ha pasado en España en el siglo XXI? País de amplia experiencia en inmigración y presión en sus fronteras marítimas, mantiene su compromiso de asistencia a migrantes y refugiados, nacional e internacionalmente. Como miembro de la Unión Europea, participa en la búsqueda de soluciones a la crisis migratoria y de refugiados. Concretamente, contribuyó entre 2015 y 2016 con 3 millones de euros al Fondo de Emergencia de África en cada país. También reubicó en el año 15 a 16.000 refugiados y reasentó a 1.450 desde países terceros, apoyando a la gestión de asilo en Italia y Grecia en tareas de registro y detección de fraudulentos documentos, claro. Había muchos en ese momento. Para ello, mandó a más de 300 funcionarios a puntos críticos. En este mecanismo participan 20 países movilizados, buscando alojamiento, material higiénico y suministrando material médico. España también colabora contra las redes de tráfico de personas y prevención de flujos migratorios irregulares, patrullando el Mediterráneo por mar y por aire. A nivel nacional, ha reforzado el Sistema Nacional de Acogida de Solicitantes de Protección Internacional de la Seguridad Social, dirigiendo sus esfuerzos hacia la atención de extranjeros llegados en situación vulnerable, sobre todo menores de edad, sin acompañamiento. Ha proporcionado recursos para mejorar la acogida en los centros de estancia temporal de inmigrantes, la CETIC, y de los centros de acogida de refugiados, el CAR. Para solicitantes de asilo están operativas desde 2014 oficinas en Ceuta y Melilla. Solo en 2015 ya hubo 20.000 con programas de integración cofinanciados hasta hoy con fondos europeos. Según los datos de la Cruz Roja consultados, se registraron en 2022 en la Unión Europea 963.067 solicitudes de protección internacional, frente a los 630.630 del año anterior. Nuestro país es el tercero tras Alemania, 243.000, Francia con 156.455
y con más solicitudes de asilo, con unos 130.000 España en el 2022. Pero también España es el tercero por la cola en encontrar resoluciones favorables. España es el pasillo de la ruta occidental del Mediterráneo para migrantes procedentes de Argelia, Marruecos y otros países del África subsahariana. Algunas llegadas irregulares se hacen desde Canarias. Atendiendo a las estadísticas, desde 2022, millones han huido de la guerra de Ucrania buscando refugio en la Unión Europea, consiguiendo 4 de ellos acogerse a la protección temporal en España. Por otro lado, tenemos la solicitud de asilo en Latinoamérica, procedente de Latinoamérica. En 2022 tenemos mayoritariamente a Venezuela o de Venezuela, con 45.748, de Colombia 36.012, de Perú 8.937 y de Honduras con 3.017. Y datos interesantes también son clasificarlos por comunidades autónomas. Madrid tiene 47.658, Andalucía 11.722, Cataluña 10.396 y la Comunidad Valenciana 7.258. El 54% eran hombres, el 46% mujeres y menores de edad representan cerca del 18%. Si nos ceñimos a 2023, hay 70.750 solicitudes de protección, indica la Cruz Roja, y hasta marzo España tenía 3.696 de protección temporal de personas que huyen de Ucrania. ¿Por qué se escapan los refugiados a España concretamente y no a otro país? Encontramos 2 razones: la supervivencia y la necesidad. En 2022, Rusia obligó al mayor desplazamiento de civiles conocido tras la Segunda Guerra Mundial. En 2023, las Naciones Unidas contabilizaban más de 6 millones de refugiados ucranianos que en necesidad de escapar se mueven ya en una fase autónoma. Hay que distinguir también los que se mueven en fase autónoma y los que todavía no lo están, o no están ni siquiera catalogados en ninguna lista. El segundo, tenemos a Venezuela. Es nuestro tercer país en fase aún de acogida. No hay guerra ni desastre climatológico, pero 7 millones dejaron el país buscando protección. Muchos de ellos fueron a países centroamericanos o del Caribe. Muchos se encuentran en situación de pobreza y luchan por sobrevivir con necesidad de alimentos y medicinas, sobre todo después del COVID, y persecución política a los que se oponen al régimen. En tercer lugar tenemos a Colombia. Se estabilizó con acuerdos de paz en 2016, acogiendo incluso a 500.000 de venezolanos. Pero últimamente las tensiones creadas por guerrillas paramilitares han producido abusos, enfrentándose líderes indígenas y afrocolombianos. En Perú, la inestabilidad política crece. En 2022 se disolvió el Congreso en medio de acusaciones de corrupción y violencia que causaron muertes y la necesidad de escapar. De Marruecos nos llega el rostro de la inmigración económica principalmente, pero también hay otras razones para coger una patera. País de tránsito sigue reprimiendo todavía a cualquiera que se oponga a la monarquía o defienda la autodeterminación saharaui. Y por último, Honduras. De Honduras llegan procedentes de un contexto de violencia que afecta mayoritariamente a mujeres, niñas, líderes indígenas, gays, bisexuales. El país se enfrenta a una corrupción sistemática de gobiernos en violación de derechos humanos. Según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado,
la CEAR, que hemos mencionado antes, 80.000 que intentaron acceder al asilo en España se quedaron atrapados en los trámites de burocracia en el año 2022, esperando una cita que tarda más de 6 u 8 meses. Los aspirantes se encuentran con que a veces se les pide requisitos irregulares, como estar empadronados, con logísticas diferentes en cada territorio o comunidad, llenos de confusión. Acaban en albergues municipales, conviviendo con personas cuya realidad nada tiene que ver con ellos. Acaban buscando ayuda en la comunidad local, entre paisanos o conocidos, y agarrándose a cualquier clavo ardiendo en condiciones precarias. Cuando el derecho internacional deja bien claro que el asilo es un derecho regulado internacional. La CEAR reclama que se aumente la disponibilidad, en resumen, no quiero alargarme, y se agilicen las citas. Los centros habilitados para los ucranianos ya dieron su buen resultado, por lo que habría que maximizar la creación de una ventanilla única para solicitantes, proponemos. Si no cogen el teléfono, si no responden a los emails o lo hacen con meses de retraso, diciendo que no hay huecos disponibles, los refugiados no pueden nunca acceder a los servicios ofertados. Son personas que no pueden demostrar nada. La única conclusión a la que podemos llegar es que cuando los estados negocien, pongan todos los medios a su alcance y por común consenso con otros países para que no lleguen a Europa quienes buscan asilo, por ejemplo. No olvidemos la peligrosa deriva del compromiso de los estados de la Unión Europea a la reubicación de 30.000 inmigrantes cada año, aportando 20.000 euros por cada persona rechazada, o de financiar a terceros países en el control migratorio y fronterizo. Además, hay que acabar con la criminalización de las ONGs de rescate de migrantes, pues estas hacen un trabajo magnífico, y hay que blindar esa función de salvamento en el mar y garantizar el desembarco seguro de personas rescatadas. Bien, y para concluir, solo mencionar que el 12 de junio de 2023, precisamente este verano, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, declaró ese día, el 12 de junio, acordaros, como Día Mundial de los Refugiados, con el eslogan de que todos contamos y todos sumamos. En un momento precisamente en que las autoridades de Grecia aún buscaban víctimas del naufragio mortal días antes de 78 personas, ante la impasible mirada de la Agencia Europea de Fronteras y Costas, la Frontex, cuya misión lamentó, con palabras textuales, su misión no es rescatar, sino impedir que lleguen migrantes, y claramente vemos que lo consiguen. Bien, nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Elena, por tan interesante conferencia. Toma tu diploma conmemorativo. Ya que viene a continuación se titula Los derechos de última generación, positivados en la legislación estatutaria valenciana. La ponencia está elaborada por el presidente de la Academia Internacional de Ciencia, Tecnología, Educación y Humanidades, don José Ollo, aquí presente, a quien damos la palabra. Muchas gracias, presidenta Isabel. Bienvenidos a esta alma mater, pues solamente soy exalumno de esta institución cuando estaba radicada en la antigua universidad en Blasco Ibáñez. Yo soy testigo de la construcción de este campus y ya desde los años 90, pues profesor de Derecho Administrativo de esta misma institución, con lo cual pues yo quisiera que os sintierais en vuestra casa, porque
es el quicio del saber. La Universidad de Valencia, como sabéis, en todos sus estudios, es 5 veces centenaria, es una de las más antiguas de Occidente y la verdad es que está labrada con un prestigio académico y profesional que por aquí, yo recuerdo cuando asesinaron al profesor Roseta, que el profesor Puñat de Mercantil era el que lo avisaron y se lo encontró ensangrentado ahí enfrente, donde se erigió un monolito en pro de la libertad de expresión y de la democracia. Y la verdad es que, bueno, pues eran años muy aciagos y que nosotros fuimos de alguna manera conciudadanos y testigos de estas situaciones. Hoy he querido escoger un tema jurídico, pero no por ello va a ser aburrido, les garantizo que no. ¿Por qué? Pues porque los derechos humanos, entre materia sobre la que ustedes abundan, trabajan, escriben como escritores y escritoras habitualmente y se inspira en ellos, tiene una dimensión internacional. ¿Por qué? Pues porque es una recensión de un derecho natural que se positiviza en las legislaciones de los diversos países, no solamente a nivel internacional, a través de la playa de declaraciones de derechos de la persona y humanos que se han suscrito entre los sujetos de derecho internacional, que son los Estados miembros de las organizaciones, y de esta manera, pues de alguna manera es un jus cogens, un derecho impositivo que es obligado y que se obliga a las autoridades de todos los países a guardarla y hacerla guardar, como la Constitución. Pues bien, esto no debe ser algo abstracto, sino que tiene una plasmación concreta en nuestro Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, que es la ley básica, nuestra pequeña Constitución, grande en Valencia, que rige las políticas públicas y las regulaciones que luego, en virtud de las competencias estatutarias que asume el autogobierno valenciano, lo plasma en la infinidad de leyes y normas reglamentarias que anualmente se han aprobado por nuestro órgano legislativo, las Corts Valencianes, y por el titular de la potestad reglamentaria, que es el gobierno valenciano, Consejo. Pues bien, estas generaciones de derechos, pues como ya he enunciado, tienen su plasmación en las declaraciones de derechos tradicionales del siglo XVIII, y posteriormente ya de alguna manera la Revolución Francesa la sistematiza como inicio la época moderna, pero posteriormente ya cuando se crea la necesidad de establecer unos organismos supranacionales formados por los estados, que aun cuando no tengan una operatividad diaria, sí que están ahí como garantes de la paz y seguridad, que en principio el antecedente fue la Sociedad de Naciones, Consejo de Ginebra, y posteriormente de los años 50 en la ONU, Organización de las Naciones Unidas, donde están todos los estados miembros del mundo mundial. Incluso hemos estado en esta asamblea de septiembre pasado conviviendo, viendo situaciones que estaba, pues bueno, por un lado estaban los rusos, por otro lado estaban los ucranianos, los europeos, países que de alguna manera tienen conflictos entre ellos. Pues es un organismo que de alguna manera garantiza y intenta detener las agresiones que puedan haber. Es decir, es algo que si no existiera habría que crearlo con todas sus imperfecciones. Dentro de las tesis que hay filosóficas, tanto de índole justnaturalista como puedan ser positivistas, los derechos humanos desempeñan un lugar primigenio. De alguna manera hay un consenso generalizado acerca
de los derechos humanos y su importancia, y con una firme convicción de actualizarlo a los tiempos modernos. Voy a dejar todo el aspecto ontológico y voy a centrarme directamente en el título de mi ponencia. ¿Qué son las generaciones de derechos? ¿Es algo así como la inteligencia artificial o la última versión? No. Simplemente es una manera abstracta de calificar, de catalogar, de clasificar los derechos humanos. Desde una primera generación que tienen que se asientan en principios filosóficos, hasta los de segunda generación. En primer lugar sería un liberalismo clásico, se asientan sobre la libertad. En segundo lugar, la segunda generación se basaría, se apoyaría en la igualdad, y ya en el tercer nivel de derechos, que son los más positivizados en el siglo XXI, es aquel catálogo de nuevos derechos que amplían el anterior y que no son los clásicos derechos que todos conocemos, como pueda ser, que incluyen aspectos tan importantes como puedan ser la vida, la integridad personal, el marco de defensa de la propiedad incluso, es decir, los delitos de violencia en las cosas, y luego ya se va ampliando a las nuevas formas y tipologías de los delitos que entrañan una agresión a derechos de naturaleza social, cultural, personal, sexual, ¿por qué no decirlo? En este caso, en el paso de los años, se ensancha el ámbito de los derechos, conformando las generaciones de ellos de naturaleza económica, social, cultural, que alcanza la tutela de la mutación del Estado liberal inicial a un Estado social del derecho, que puede confluirse cuando efectos doctrinales, pero se considera con el final de la Segunda Guerra Mundial y toda la doctrina de índole germánica de defensa de los derechos fundamentales y de los mecanismos jurídicos para garantizarla a través de las diferentes fórmulas que hay supranacionales. Pues bien, en lo que nos interesa, vamos a centrarnos en los derechos de tercera generación, que responden al fenómeno acuñado por la doctrina anglosajona llamado contaminación de las libertades, liberties pollution, y que responden a la necesidad de poner cota a abusos de derechos de parte de, por ejemplo, el derecho a la intimidad, que tiene que ser protegido porque los avances tecnológicos, las nuevas tecnologías, no digamos la inteligencia artificial, como sabemos hoy en día, producen abusos que son verdaderas agresiones a nuestros derechos, sobre todo el derecho a la intimidad personal. Hoy en día hay plataformas que sistematizan nuestros perfiles y conocen a la perfección, mejor que nuestras madres, cuáles son nuestros gustos, nuestras aficiones, en fin, de alguna manera un mapa genético y personal que puede ser materia de compraventa de datos y que comporta un tesoro para las compañías que puedan luego hacer marketing con todos nosotros. Claro, si a mí me gusta la lectura de libros de viajes, pues no sé cómo se enteran los algoritmos, pero me ofrecen, todas las últimas novedades para ver si picamos. Pues la intimidad tiene que ser preservada, porque son dispositivos muy avanzados y con gran potencia que incluso superan a las posibilidades de la persona, y por eso tenemos que controlar a las máquinas y no lo contrario. Pues bien, en este sentido tenemos que tener en cuenta que estos derechos no son algo entes abstractos, sino que tienen una normación, una positivación en los textos legislativos. Y el punto crucial de la ponencia es nuestro Estatuto de Autonomía, que tuvo una primera versión en el año 82, que fue
con motivo de la creación, como saben, de los estados autonómicos españoles y en nuestro caso el valenciano, digamos al socaire a resultas del título octavo de nuestra Constitución del 78, pues se aprobó un texto que no tiene absolutamente nada que ver con el actual vigente texto del año 2006, que sí que positiviza una suerte, una playa de derechos en su título segundo, entre los que cabe entresacar los llamados de tercera generación, regulados como complementarios de la división clásica de estos derechos, de primera y segunda. Los de tercera generación se recogen en el nuevo estatuto en línea con las preocupaciones de los tiempos actuales, en que los ciudadanos se muestran muy sensibilizados con la protección del medio ambiente, el desarrollo sostenible, constituyen junto a otros muchos la categoría de derechos humanos que se conocen con la terminología jurídica, según el profesor Pérez Luño, que para mí es una de las mentes más brillantes que han sistematizado más la doctrina de los derechos humanos en su libro La tercera generación de los derechos humanos. Pues bien, en esta línea se potencia derechos tales como la calidad de vida, el medio ambiente sano, saludable, sostenible, el uso de las nuevas tecnologías como un derecho y como una defensa de los consumidores de sus abusos. Y esta catalogación, operada en nuestro estatuto como derechos emergentes en el 2006, incluye, por ejemplo, el tan necesario derecho al agua, que es una de las materias que resulta más hoy en las agendas públicas de todas las políticas, no solamente del Estado central, sino lo que es más importante de las autonomías que dependen de su campo del agua, y que pues desgraciadamente no abunda y es un problema que tenemos, y esto lo tenemos recogido al nivel constitucional, al nivel autonómico, protegido por la legislación, como es el texto básico y fundamental de un estatuto de autonomía. Pues bien, estos derechos, por ejemplo, en España, en Valencia, se aprobó el artículo 17.1 de nuestro estatuto de autonomía, que establece y proclama el derecho a un agua de calidad y a los excedentes de otras cuencas. Esto es lo del trasvase Ebro o Tajo Segura o el Ebro aquí al sur. Y en este sentido, de acuerdo con la Constitución y la legislación estatal, se establece un derecho que debe de estar configurado en todo el desarrollo de las políticas activas públicas de infraestructura. No es algo que nos inventamos, es un mandato que se dirige a todos los poderes públicos para guardar y hacer guardar, y podemos invocarlo ante los tribunales directamente porque es de aplicación inmediata. Bien, esto no solamente se proclama de tipo de preámbulo expositivamente y como un desideratum, sino que, como digo, tiene su plasmación en los diferentes artículos de nuestro estatuto. Por ejemplo, el artículo 8, los valencianos, y leo textualmente, los valencianos y valencianas, en su condición de ciudadanos españoles y europeos, reconocemos nuestro carácter a la vez español europeo en un texto, son titulares de los derechos, deberes y libertades reconocidos en la Constitución española y en el ordenamiento de la Unión Europea y en los instrumentos internacionales. Y entonces hace una relación casuística de todos los pactos, Declaración Universal de Derechos Humanos, pactos internacionales de derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, en la Convención Europea de Derechos del Hombre y Libertades Fundamentales y en la Carta Social Europea. Es decir, es un texto muy ambicioso que ha querido recoger todas las innovaciones legislativas que puedan haber y que afecten a esta materia. Pero bien, ya para concluir, y quiero como una pincelada referirme a diferentes derechos que vienen recogidos en nuestro texto fundamental. Artículo 10. Derechos sociales. Por ejemplo, la actuación de la Generalitat se centrará primordialmente en los siguientes ámbitos: defensa integral de la familia, derecho de las situaciones de unión legalizada, protección específica y tutela social del menor, la no discriminación y derechos de las personas con discapacidad y sus familias,
a la igualdad de oportunidades, a la integración y a la accesibilidad universal en cualquier ámbito de la vida pública, social, educativa y económica, articulación en política que garantice la participación de la juventud, el desarrollo político, social, económico y cultural, participación y protección de las personas mayores y de los dependientes, asistencia social a las personas que sufren marginación, pobreza o exclusión y discriminación social, igualdad de derechos de hombres y mujeres en todos sus ámbitos. Y esto no es simplemente un libro ilustrativo, esto es una norma de obligado cumplimiento, que luego tendrá su desarrollo legislativo a través de la ley de igualdad y la demás cascada de normas que se aprueban en virtud de esta habilitación legal al máximo nivel. Y luego habla el artículo 11 de la participación, el artículo 14, los poderes públicos velarán por los derechos y necesidades de aquellas personas que hayan sufrido daños catastróficos, daños causados por catástrofes naturales y sobrevenidas. No hace mucho tiempo tuvimos aquí la Dana y vimos enseres, incluso personas que han perdido la vida. No es algo totalmente irreal, sino que está considerado en virtud de todo esto que tienen que arbitrar mecanismos de ayuda, de protección y de alguna manera de indemnización, aun cuando no se pueda resucitar al mundo, pero sí de alguna manera paliar de solidaridad con los más necesitados. El artículo 15, con el fin de combatir la pobreza y facilitar la inserción social, la Generalitat es un mandato y además habla en futuro, garantizará, o sea, habla de modo imperativo. Y así sucesivamente, el derecho al agua, otros derechos como la buena administración y acceso a documentos, de información de carácter sanitario, el desarrollo equilibrado y sostenible. Y esto pues es un texto que la verdad es que nosotros nos enorgullecemos de tenerlo como cabecera del ordenamiento jurídico valenciano y de las capacidades y competencias que tiene la Generalitat y el pueblo. Entonces, pues bienvenidos a Valencia los que hayáis venido de fuera y un saludo a todos y para mí es un placer haber estado con ustedes un ratito. El placer ha sido nuestro de escuchar a una persona tan importante y tan Nada, como los usted. importantes son ustedes. Bueno, muchas gracias, un saludo muy grande.